Hola, si ya has montado el Swift Hub y quieres poner la bicicleta en el rodillo, este es el vídeo que tienes que ver. Lo primero que tienes que hacer es quitar la rueda trasera. Antes de hacerlo, cambia al plato grande y al piñón más pequeño del casete. Así podrás quitar la rueda trasera más fácilmente. Si tienes frenos de llanta, abre el freno trasero. Identifica si tienes un cierre rápido o un eje pasante. Los ejes de cierre rápido son más delgados y tienen muelles en los extremos. Si tienes un cierre rápido, levanta la palanca 180 grados y quita la rueda trasera. Si tienes un eje pasante, utiliza la palanca del mismo o una llave Allen para desatornillarlo y quitarlo del cuadro. Tenlo a mano porque lo necesitarás más adelante. A continuación, desplaza el desviador trasero para que no moleste y quita la rueda. Pasamos a las tarjetas de los adaptadores. Coge la tarjeta de instrucciones de los adaptadores correspondiente. La del cierre rápido es la rosa. La del eje pasante es la verde. Ahora toca medir el ancho entre las punteras. Coge la tarjeta correspondiente y coloca la regla de la tarjeta entre las punteras. Para los cierres rápidos, el ancho medirá 130 o 135 milímetros. Para los ejes pasantes, el ancho medirá 142 o 148 milímetros. Pasemos a los adaptadores empezando con el cierre rápido. El adaptador del lado de la transmisión viene ya instalado en el rodillo. Saca el otro adaptador de la tarjeta de instrucciones. Es curioso este pequeño hardware, ¿verdad? La distancia entre las punteras dicta la manera de colocarlo. Presta atención al colocarlo. La marca de color del adaptador debe ser visible si el ancho entre las punteras es de 135 milímetros. Si es de 130 milímetros, esta no debe verse. Introduce el eje de cierre rápido suministrado. Para hacerlo tienes que desatornillar la tuerca del extremo y, muy importante, quitar uno de los muelles. Introduce el eje de cierre rápido en el rodillo desde el lado opuesto a la transmisión. Vuelve a colocar el muelle. Enrosca la tuerca. No aprietes aún el eje. Sigamos con el eje pasante. Primero tienes que quitar el adaptador de cierre rápido del lado de la transmisión preinstalado. Afloja el adaptador con la llave suministrada y quítalo. Después, saca de la tarjeta el adaptador de eje pasante del lado de la transmisión y atorníllalo en su lugar con la mano. Después, coge la llave y apriétalo. No lo aprietes demasiado porque se podrían dañar los rodamientos. Si tienes una llave dinamométrica, aprieta el adaptador a un par de 6 nanómetros. Saca el adaptador del lado opuesto a la transmisión de la tarjeta de instrucciones y colócalo correctamente. Ahora toca montar la bicicleta en el Swift Hub. Baja el cuadro de la bicicleta sobre el rodillo mientras empujas el desviador, alejándolo para que no moleste. Alinea la cadena con el piñón más pequeño del casete. Encaja las punteras y aprieta el cierre rápido o el eje pasante. Mueve la bicicleta para comprobar que está bien fijada. Asegúrate de que la cadena gire sin problemas al pedalear. Si no lo hace, intenta cambiar las marchas. Si necesitas ayuda en este proceso, visita swift.com/hub/support. Ya hemos terminado. Con la bicicleta instalada puedes pasar al siguiente vídeo, donde veremos los últimos pasos para que swiftees con el Swift Hub.